queridos amigos de Contexto. Amigos, desde el 1991 se creó el Día Mundial de la Diabetes como medio para aumentar la conciencia global sobre esta condición. El objetivo es dirigir la atención del público hacia las causas, los síntomas, complicaciones y tratamiento de esta afección que se encuentra en aumento en todo el mundo. Ojo con esto. Por eso nosotros nos unimos a esta campaña de concientización sobre la diabetes que se celebra cada año el 14 de noviembre, en este mes. Cada cierto tiempo, ustedes saben que nosotros dedicamos nuestros programas a conocer mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo y cómo podemos prevenir las enfermedades. Bueno, pues para hablar del tema de la diabetes, invitamos hoy a la doctora María Luisa Hernández Betances, médico con especialidad en diabetes, nutrición y tecnología en diabetes. Ella además es directora médico de CEN Diabetes y certificada de LATAM, que es también para el manejo y monitoreo continuo de la glucosa, y miembro de dos instituciones que son SODODIAM y ADEC. Bueno, eso son, como les digo, instituciones que trabajan con la diabetes. Buenas, saludos María Luisa, Hola. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Bueno, ya nosotros no sabemos si decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque como esto, tanto que lo pasan en diferentes horarios como que también lo ve usted en YouTube, aquí está, ahí está, fíjense, CTXT, espacio RD. Ahí puede sintonizarnos, suscribirse al canal y visualizar los programas pasados. Bueno, María Luisa, nos gustaría centrarnos básicamente en dos temas. Obesidad en niños y adultos, que sabemos que es un denominador común de la diabetes, pero también quisiéramos saber por qué a veces los delgados también pueden tener un agotamiento de la producción de la insulina. Eso quiere decir que no solamente los gorditos son los candidatos. ¿Por qué pasa esto? La verdad, Mónica, es que nosotros tenemos un aumento de la obesidad de forma alarmante, tanto en niños, adolescentes y adultos. Esto viene por la industrialización de las ciudades, también por pandemia, donde teníamos aislamiento y aparte de que a las personas les subió el nivel de ansiedad, disminuyó la actividad física y también esa comida que nosotros pedimos rápida por delivery. Entonces, la diabetes tiene un denominador común que es la obesidad. De hecho, se ha acuñado el término diabesidad y estamos viendo a niños que antes no tenían trastornos del colesterol teniéndolos. Entonces, ya hay pruebas de laboratorio que antes no se pedían, que ahora se están pidiendo. A los niños, a ya los prueba de niños. colesterol. Sí, entonces, toda persona con obesidad o sobrepeso es un probable diabético tipo 2. Nosotros tenemos dos tipos de diabetes. Una que se previene, que es la mayoría de los casos, el 95% de los casos, que es la tipo 2. Y eso quiere decir que tiene un componente multifactorial, se hereda y se adquiere con el sedentarismo y la obesidad. Y está la tipo 1, que tiene una condición autoinmune, donde es un accidente inmunológico, donde las células que producen insulina son destruidas. Esta diabetes no se previene. Es muy frecuente en niños y adolescentes, sin embargo, puede aparecer en adultos. O sea, también es muy frecuente esta. Sí, y sobre todo con el COVID vino a lastimar mucho el páncreas, dejando de producir y tuvimos muchos diagnósticos nuevos de niños. ¿Por qué lastimó el páncreas? Por inflamación. Por inflamación de después que te da el Es COVID. correcto. Entonces, tener en cuenta que como dijimos que toda persona con sobrepeso o obesidad es un probable diabético, el llamado es a disminuir las cifras. Ya tenemos más de 425 millones de personas que viven con esta condición. A nivel de nuestro país tenemos más de 1.500.000. Estamos hablando de una población de casi el 25% entre diabetes y prediabetes. Y cuando te dicen prediabetes, son los primeros años de la diabetes, porque primero hay un daño estructural antes de que se haga evidente. O sea, Vamos por te diagnostican diabetes. Vamos para que nos digas cuál es ese daño estructural y qué quiere decir ese borderline de prediabetes. Pero antes de eso, vámonos con el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es hereditario, pero tú puedes controlar no llegar ahí, ¿verdad? Pero es hereditario generalmente. El tipo 2. El tipo 1 es autoinmune o idiopático de causa desconocida. ¿Y qué porcentaje hay de 1 al 3% de la población tiene diabetes 1, que es la comúnmente conocida como insulino dependiente, y esos términos no se usan porque eventualmente toda persona que vive con diabetes va a necesitar la hormona insulina. Pero todo el que es tipo 1
que necesita también la insulina, que acabas de decir que también lo va a necesitar el tipo 2. Es correcto, es correcto. Es por el sistema autoinmune, que se destruyen las células de... Sí, entonces en el tipo 1 es una causa autoinmune, así como a las personas se le da vitiligo, le da alopecia y otras condiciones autoinmunes que tú no puedes controlar. Sí. Estos pacientes van a insulinoterapia desde el inicio, múltiples inyecciones. De hecho, el tratamiento, la dieta y el manejo es muy distinto al tipo 2. El tipo 2 es la mayoría, o sea que nosotros tenemos, tenemos herramientas para disminuir la prevalencia y la incidencia y también para disminuir las complicaciones, porque al final la diabetes, que a las personas le quede muy claro, no es azúcar alta en sangre, es una deficiencia de una hormona, que al estar deficiente hace que se exprese como azúcar alta en sangre. ¿Con la insulina es suficiente para compensar el daño, tanto en el tipo 1 como en el tipo 2? Porque, por ejemplo, en el tipo 1, que es un daño de la célula, porque lo ataca tu propio sistema autoinmune, va a seguir aumentando, va a seguir dañándola, o con la insulina es suficiente para compensar. Al tipo 1, nosotros tenemos varias células en el páncreas, alfa, beta, gamma. Las beta son las productoras de insulina, las alfa producen glucagón y las otras hormonas. El páncreas sigue funcionando. Lo único que deja de liberar esas células es la insulina. El resto del páncreas sigue funcionando para digerir carbohidratos, lípidos y proteínas a través de sus enzimas digestivas. Entonces, en el caso del tipo 2, hay una resistencia a la insulina. Cuando te hablan de prediabetes, te están diciendo que tu cuerpo tiene resistencia a la insulina, generalmente por obesidad, por ovario poliquístico, por otras condiciones de salud. Entonces, la resistencia es que tienes insulina, pero ya no puede actuar. El cerebro entiende que no hay insulina y sigue liberando. Insulina que se libera, insulina que se destruye, por lo que tú no la rehusas hasta que se hace evidente esa diabetes tipo 2 y hay un agotamiento entre el 50 y el 80% de esa producción. El paciente se queda trabajando con el 20 y ese 20 es progresivo hacia gastarla. Por eso, eventualmente, todo el mundo va a utilizar insulina y los términos se eliminaron de insulino dependiente porque al final todos la necesitamos. ¡Wow! O sea que es un proceso continuo. Es correcto. Entonces, el tipo 1 no evoluciona a peor. Simplemente con insulina ese es su tratamiento. ¿Y el tipo 2? El tipo 2 sí evoluciona a agotar las células beta. Entonces, como no sabemos el daño estructural desde que está, o sea, te dicen tienes prediabetes o tienes diabetes 2, ya hace 10 años que hay un daño en tu endotelio y una resistencia a la insulina que pudiera estar dañando ciertos órganos importantes, como ojo, riñón o pies. Por eso, esas temidas complicaciones que le llegan a la persona con diabetes es por la descompensación. Entonces, aquellos que son diagnosticados y abandonan el tratamiento, eso es un mal hábito. O sea, a ti te ponen tu medicina, úsala. Porque yo veo que los pacientes que sufren de hipertensión arterial no sueltan su medicamento de la presión. Sí. Sin embargo, la persona que vive con diabetes muere del corazón. Pies, riñón y ojo. ¿Por qué específicamente estos tres órganos? Porque tienen vasos pequeños, microvasos pequeñitos. Entonces, a la sangre, a haber deficiencia de insulina, nuestra sangre está viscosa, espesa, no fluye a las zonas distales. Entonces, ahí comienza a haber una hipoxia, necrosis y demás. Por ejemplo, yo me estoy tomando esta tacita de café con azúcar normal. Yo me desayuné un desayuno equilibrado. Yo debo de tomármela mejor con un azúcar que no sea de azúcar normal. Azúcar normal es lo recomendado. Sí. Si es para control de peso, entonces se utilizan sustitutos o edulcorantes para controlar las calorías. Pero el azúcar es mejor una porción pequeña, una cucharada de café de azúcar parda o blanca. Es mejor que la Splenda. Es mejor que Splenda, porque entonces el exceso del uso de edulcorantes que está en todos los elementos light, o sea que no solo te los consume en el café, sino que si consume una galletita light, un yogur light, todos tienen edulcorante. El exceso de edulcorante pudiera alterar la flora intestinal. ¿Qué es el edulcorante en sí? Son alcoholes de azúcar. ¿Qué es peor entonces que el azúcar puede alterar misma? Tu flora intestinal y predisponerte a resistencia a la insulina, diabetes 2. Pero eso es una noticia importante, sí, es importante, una información importante. Claro. O sea que yo es mejor que me tome como me lo estoy tomando, este cafecito con azúcar parda. Sí, con una cucharada de azúcar parda. Pequeña, porque claro. Conozco personas igual que ponen la mitad de la tacita de azúcar y luego el café. Es buscando el dulce, claro. Recordando que el café natural es amargo. Exactamente. Y lo ideal es tomárselo sin azúcar, eso lo sabemos también. Es correcto. O sea, cada día échale un poquito menos de azúcar. Entonces, primera recomendación, las azúcares que no engordan no son buenas para un uso continuo. Para un uso continuo. Eso tú lo haces para una dieta específica, es correcto.
Y en las personas que viven con diabetes, por ejemplo, para los postres se pueden utilizar otros que no solamente son edulcorantes, sino azúcares tipo monfruit. Hay otras opciones que el nutricionista puede darle para ¿Cuáles son los lograr... mejores azúcares entonces para la persona diabética que quiere consumir un postre? Está monfruit y están los edulcorantes en porciones pequeñas. Pero el azúcar monfruit yo entiendo que le puede funcionar. Bueno, pues seguimos entonces con esta diabetes tipo 2 que necesita insulina, pero que va a seguir avanzando. Sí, entonces el tipo 2, al momento del diagnóstico, pudiera utilizar terapia oral o insulina. Eso va a depender de cómo nosotros encontremos al paciente. Por ejemplo, si llegas con síntomas que nosotros le llamamos encatabolia, que es pérdida de peso, mucha sed, que se levanta de noche a orinar, visión borrosa, cansancio extremo, el paciente va a insulina hasta dejar descansar ese páncreas y luego retomar una terapia oral. Por lo que es un mito que la persona que entra a insulina no sale de ahí. Eso te iba a preguntar. El salir o no salir de ahí depende de si el cuerpo la produce. Si al cuerpo se le acabó, la vas a necesitar, porque si no vas a hacer crisis de diabetes y no lo vas a superar. ¿Y cómo es eso de que si no se le acabó, entonces puede... ¿Cómo el cuerpo? ¿Cómo se mide? No. Mi pregunta es, ¿cómo? ¿Por qué si no se ha acabado necesito insulina y después que le doy, como tú dices, el descanso, entonces vuelvo a la terapia oral? Es una pregunta buenísima. Es que mi ingesta o mi sedentarismo o mi obesidad no supera la producción de mi páncreas. Ya. O sea, aunque yo produzco poco para compensar tus excesos. Entonces hay que bajar quitar ese síndrome metabólico que es la obesidad. Si te fijas, el 80% de las mujeres, es un estudio con el Hospital de la Diabetes y UNIBE, donde el 80% de las mujeres tenían aumento de la circunferencia de la cintura y entre el 68 y el 70 de los varones. O sea, que si lo vemos así, es una población de personas en sobrepeso o obesidad. Y si nos ¿Dónde paramos, lo hicieron este estudio? En el INDEN con UNIBE. Eso fue el Señor, 2018. Eso es aquí en este país. Eso es data dominicana. Vuelve y dime esa cifra, porque eso no es a nivel mundial, eso es aquí. Bueno, vuelve y dime la cifra. 80% de las mujeres con aumento de la circunferencia de la cintura. Y o sea que un 80% de las mujeres que se hicieron este estudio están en sobrepeso y obesidad. Es correcto. 80%. Eso es de cada 10, 8. Señores, eso es muchísimo. Eso es muchísimo. Y hombres, 7. 68 al 70. O sea, 7 de cada 10. Y esto viene por los excesos pero de María cerveza. Luisa, entonces tú tienes que hacer un segmento aquí para ver si concientizamos a toda esa gente, porque es que eso es increíble. Así es, Mónica, y hacen negación. O sea, cuando al paciente se le da el diagnóstico sobre peso, obesidad, hipertrigliceridemia, a veces ellos dicen, mira, es que yo produzco más insulina, estás en un estado inicial de diabetes y la diabetes tipo 2 es reversible si se capta en sus primeros 4 años. Eso es bueno para que en vez del paciente tomarle miedo e ir al médico, es realmente evaluarte, hacerte un diagnóstico de dónde estás parado. Es decir, tú estás en un semáforo rojo, amarillo o verde, porque dependiendo de eso va a ser el plan. Y cuando tú dices que tenemos un aumento de la circunferencia, hablamos de 80 centímetros para mujeres y 90 para varón. Y 100 y por en ejemplo, obesidad. Si uno tiene así esa grasita... Si te mide 1,80 me da normal. Si me da más de ahí, entonces hay un exceso. Pero también depende de la altura de la persona. De la altura, de la contextura física. Por eso ves personas que tienen el cuerpo tipo en forma de pera, cuyo sobrepeso es en las piernas y no tienen ese riesgo cardiovascular que tiene el que tiene obesidad central, que es el cuerpo en forma de manzana. Es más peligroso. Es más peligroso el aumento de la cintura y peligroso hablando de corazón, de dar infartos al corazón y al cerebro. A eso que llamamos peligro. O sea que es menos dañino tener esto, la cadera, los fundillos, como lo decimos nosotros. Es correcto. Muy bien. Ok, entonces, ¿es reversible? Sí. Prediabético. ¿Hasta qué punto es reversible? El porcentaje no hay un estudio que lo diga, sin embargo, buscando las reservas de insulina que se buscan en una prueba en sangre, podemos decir si es reversible o no. Si te queda más del 50% es totalmente reversible con cambios en la vida. Esa palabra estilo de vida suena muy de revista, sin embargo es mantenernos activos y comer equilibrado. No es comer poco, no es comer malo, no es comer desabrido, comer equilibrado. Y equilibrado le llamamos ensaladas, proteínas y carbohidrato. Nuestra dieta dominicana es rica en carbohidratos. De hecho, Mónica, en una entrevista me preguntaron que cuáles eran los nutrientes de nuestra cena de Navidad. Y nosotros combinamos cerdo, moro, con ensalada rusa. Y debe ser ensalada verde. Siempre lo he dicho. Porque la ensalada rusa y el moro son iguales. Es lo mismo. Es lo mismo.
Sí. Entonces, tú te comes un exceso porque ni siquiera lo medimos. Claro. La porción debe ser una taza, comemos un plato o al ojo por ciento, ya luego viene la papa. Entonces, ese exceso, primero mi cuerpo utiliza lo que va a utilizar de carbohidrato y luego el resto lo guarda como grasa. Por eso hay personas que me dicen, yo no como grasa y tienen los triglicéridos elevados, pero es porque comen exceso de almidones, de harina, de azúcares. Espérate un momentico, porque yo tengo los triglicéridos altos, yo como más lechuga que otra cosa. Puede ser familiar, que habrá que evaluarte, eso hay forma de hacerlo, y si no, la inactividad física y la ingesta. Bueno, también a veces, porque yo después de la pandemia ya yo estoy que no hago nada de ejercicio, pero antes de la pandemia yo hacía 3 horas de corrido de ejercicio. María Luisa, es importante poner de ejemplo la cena de Navidad, como tú hiciste, para romper con esos mitos de que hay que comer moro, ensalada rusa, cerdo y pasteles de hoja y pastelito pastelito principalmente y pan, porque la telera no se queda. Entonces, ¿por qué tenemos que comer todos esos carbohidratos juntos? Y lo pongo como ejemplo, pero si tú te vas a una cena que tú le haces a un amigo con mucho amor para agradarlo, también más o menos comes el pan, comes el arroz y comes algún pastelón, como nosotros le decimos, de papa con queso. Navideño. Es un exceso, entiendo que es cultural, Mónica, por eso entiendo y hago un llamado y me gustaría introducir la materia de nutrición en el bachillerato y en la niñez para que sepan elegir, y esto debe ser un tema de salud nacional. O sea, las cafeterías deben ser ordenadas, hay que dar opciones, porque si todas las opciones son funditas, entonces comienzas primero a utilizar tu reserva de insulina, a tener hipertriglicéridos, por eso nosotros vemos infarto en jóvenes, cuando antes las estadísticas no lo daban así, y obesidad en niños, que tú los ves más lentos, se cansan, y viven con hambre, porque a todo esto un niño gordo tiene hambre todo el tiempo, pero es por desbalance hormonal entre la hormona insulina, glucagón, entre el páncreas, el hígado. Por eso si hay una mamá que nos está escuchando y tiene un niño que no se le quite el hambre, que se levanta de noche a orinar o que ya dejó de orinar, si se está orinando, es un llamado a una evaluación inicial. Y he tenido sorpresa de personas que van a evaluarse todos y de 5 me salen 3 positivas a diabetes. ¿Tú haces ese tipo de evaluación? ¿Cómo tú haces ese tipo de evaluación? El abordaje en nuestro centro es integral. De hecho, somos el primero a nivel público y privado que tiene todo, o sea, tiene la educación en diabetes, el monitor continuo de la glucosa, que es una herramienta poderosa, excitante, para tener visibilidad de las 24 horas del día, de qué está pasando con las excursiones o con los sub y bajas de la diabetes. Y se utiliza en diabéticos y no diabéticos, porque yo sí deseo saber cómo me impactan los alimentos a mí. Por ejemplo, a mí me gusta el arroz y la habichuela, y me gusta el trigo y el quipe. Yo me puse un monitor continuo de la glucosa y me lo puse por 7 días y comencé a comer las comidas que me gustan. Ahí observé mis curvas, a qué genéticamente yo respondo de forma adecuada y a qué no, porque me he llevado la sorpresa de personas que se elevan con guineíto y otros que no se elevan con papa frita. Entonces, o sea, que cada cuerpo responde diferente. Individual, es correcto. Sí, entonces ustedes monitorean por una semana la alimentación damos normal educación de en esa nutrición persona. y diabetes, previniendo la obesidad en todas las etapas, monitor continuo de la glucosa para tener visibilidad del estilo de vida de esa persona, cómo le impactan los niveles de glucemia. Nosotros hacemos un plan ideal basado en ese monitor. Entonces, ustedes le dan la dieta para nutrición. Le damos la dieta, le damos la recomendación del ejercicio, le damos recomendación de medicamentos, sí o no, porque hay pacientes que llevan y otros no, y le damos el seguimiento crónico sostenido. O sea, cuando el paciente tiene en sus manos la evidencia, es difícil que no se apegue a tratamiento. Claro. Y buscamos, obviamente, reserva de insulina, para yo poder dar un pronóstico de cómo está hasta la aquí reserva a 1 a 3 de insulina años. es fundamental. Es fundamental. Yo sin esa reserva no trabajo. Bueno, nos vamos a ir a la pausa y cuando vengamos, yo quiero que tú me expliques esta reserva de insulina, los porcentajes que tú manejas. ¿Hasta qué punto? Bueno, ya dijiste que si tienen más de un 50% es totalmente recuperable, pero ¿qué tantos pacientes llegan a ese 50%? ¿Cuáles son estas causas? Sedentarismo, pero si es una gente que nunca ha hecho ejercicio, que siempre ha hecho ejercicio y tiene tanto. Explícanos mejor cómo manejar esta reserva y sus consecuencias, pero esto después de la pausa. 14 de noviembre, Día Internacional de la Diabetes. Bueno, pero ¿para qué celebrar esto? Para cuidarnos. Yo siempre he dicho que este es el templo nuestro cuerpo. Y digo templo porque el templo es como un lugar sagrado que hay que cuidar. Pues este es nuestro templo, señores, donde habitamos.
Cuidarnos es importante. Vamos a poner ojo a la diabetes para prevenirla y a aquellos que ya son diabéticos para ver si puede ser reversible, cómo puedo tener calidad de vida. Bueno, María Luisa hablaba de aquellas personas que siempre tienen hambre. Ariel, ¿te recuerda a alguien eso? Yo, señora, yo siempre tengo hambre. Pero yo tengo que ver. ¿Usted sabe cuánto es su reserva de insulina? Yo me hice mi reserva de insulina y estaba bastante sobre el 50 todavía. Cuéntanos, ¿qué nos dice, qué nos refleja la reserva de insulina y cómo manejar estos porcentajes, María Luisa? La reserva de insulina es genética dependiente, por lo que cada quien nace con X reserva de insulina, que al no buscarla desde el inicio de nuestra vida no sabemos cómo manejarla. Cuál. Pero el valor máximo del laboratorio es 7.0 nanogramos por mililitro. Una persona que tiene menos de 1.5 tiene una reserva agotada, consumida. Espérate, pero son 7 por mililitro. Nanogramos por mililitro. Y el que tiene 1, pero el que tiene 1. El que tiene 1 tiene poquito. Por eso muy y habría poco. Que ver la expectativa de vida. Si es un niño con 1, va a ser diabético. Claro, probable. Entonces la mitad sería 3.5. 2, 3.5, exacto. Porque como no sé con cuánto nació, no puedo estimarlo así. Sin pero embargo, eso se debería entonces de hacer al nacer. Hacerse. Entonces, debe ser un protocolo. Es el péptido C, que es la cola de la insulina, que una vez se utiliza la insulina, esta colita queda y nos da el estimado de la producción endógena de insulina. Sí. Hormona de la vida. Sin insulina no se vive. Entonces, una persona que tiene de reserva de insulina 0.9 está agotado. Este paciente en algún momento van a comenzar a elevarse los niveles de glucemia, que es tu comida, que al no tener la insulina que la metaboliza se queda alta en tu sangre. Y esto ocurre en personas obesas y delgadas. O sea, que el estar delgado no te exime de tener diabetes 2. ¿Tú no consideras que este análisis debería hacerse al nacer? ¿Por qué no se hace? ¿No es importante? ¿Es caro? ¿Debería ser parte del protocolo? No es caro. Habría que ver con los expertos pediatras si en esa etapa de nuestra vida hay variabilidad o si de verdad es estimado al momento de tu nacer. Okay. Como los niños cambian tanto y crecen tanto, pero entiendo que a todo el niño hay que buscárselo, por lo menos a partir de 7, 12 años, a todo el mundo. En los niños, ¿cuáles son, vamos a decir, los casos, las estadísticas que tú has manejado? Mira, de diabetes 1, del 1 al 3%, es diabético tipo 1. Tengo personas obesas, niños de 7 a 12 años que están en tipo 2 porque nacieron con reserva y está agotada su reserva. ¿Qué agota la reserva de un niño? Ajá. Los jugos. Se lo voy a hablar bien clarito para que lo tengan pendiente. Los jugos, las galletitas dulces de chocolate, los bolones, los helados en exceso, la pizza grasienta y todo eso junto. Porque también hay familias donde no comen sin refresco, no comen sin jugo. El jugo no nutre. ¿Pero el jugo artificial o el jugo los dos. de frutas? El cerebro los lo dos. recibe como artificial. Para el cerebro es una descarga brusca de azúcar. O sea, un jugo de naranja. Un jugo natural. de naranja, no importa que sea natural o artificial, el cerebro lo coge como artificial. Y libera insulina para compensar ese pico, porque hace un pico elevado. Sin embargo, si te comes la naranja no es lo mismo. No es lo mismo, porque la naranja lleva el gajo y la fibra de la naranja ralentiza la absorción de la fructosa de la fruta. Es el choque de lo rápido. Por eso nosotros recomendamos fruta, más no el jugo. De ninguno, porque hay personas que me dicen, no, en mi caso es jugo natural, con mucho orgullo. Pero es desconocimiento. Entonces, cuando es todo junto, por ejemplo, papás que trabaja papá y mamá en la calle y vienen al recurso de la comida rápida, que generalmente es alta en grasa, sal y harina y frita. Todo eso junto, entonces en una sola porción, y te das cuenta la cantidad de niños que están en sobrepeso. Vámonos, por ejemplo, a la comida rápida. Un hamburger es perjudicial. Pan, carne, la carne, ¿qué tal es esa calidad de esa carne? No medimos la calidad porque no fuimos nosotros que la hicimos. Claro. Aparte que la industria su prioridad no es tu salud, su prioridad es vender. Claro. Esas carnes, nosotros no sabemos ni la calidad, si es de primera, de segunda, de tercera, y si tiene harina adentro, qué compuesto tiene, algún aditamento, algún compuesto artificial, de esos que tienen números que se llaman E497, cosas de esas. Entonces vamos a coger una hamburguesa. La hamburguesa tiene pan, carne y ensalada, pero fíjense que la ensalada es una lechuga y una rueda de tomate. Eso no es la porción es una taza. Entonces tendría que ser una capa gruesa de ensalada, una carne magra y un pan o proteinado o rico en cereales, sin papas, sin refresco. Eso te iba a decir,
Que no porque ya solamente si come la papita, ya la le gente se toma el refresco y la papita, entonces mira ahí cuántos carbohidratos Mónica, está yo he visto tomando y comidas azúcar. equilibradas con una cerveza y un jugo al lado y la gente se lo come. Entonces, y cree que está comiendo bien. Cree que está comiendo bien y le da paz a su cerebro. Entonces, una pizza, por ejemplo, debe ser de masa fina y de vegetales. Y estamos poniendo estos ejemplos para que sepan que se puede ser variado, disfrutar de comidas no caseras sin hacerlo tan mal. Y no vamos a usar la palabra malo o bueno, vamos a decir recomendado y menos recomendado. Entonces, nuestro plato dominicano debiera ser ensalada primero, luego tu carne y luego media taza de arroz y media de habichuela. Y está completito y comiste todo. Sí, a los niños hay que inducirlos a comer vegetales. Ellos van a querer rechazar algunas texturas, pero el papá debe de insistir, deben coger lucha, Mónica, porque la falta de la cogedera de lucha es lo que hace que tú fácil un wrap o una pizza y ese niño se acostumbre a ese alimento y luego de adulto tienes una persona probablemente enferma, probablemente diabética. Inclusive el gusto, las papilas gustativas y todo esto se acostumbra a estos sabores que de hecho tienen, ¿cómo se llama esto? Que da como seguidilla, no sé, ajinomoto, qué sé yo. Los que tienen, bueno, el nitrato modosónico da una seguidilla. Ajá, y eso está en todo. Mónica, yo he visto productos industrializados que te dicen hechos de almendra y cuando tú coges la etiqueta tiene harina de trigo, harina y al final te dice contiene almendra. Lo que menos tiene es almendra y utilizan la almendra como la forma de captar a esa persona. De hecho, he oído que las leches de almendra también no son muy estrictos en el contenido, que se supone que son dietéticas. Ay, esas bebidas de almendras, se supone que si vienen de sitios serios donde la fabrican, entonces puedes confiar. Hay unas marcas que sí se pueden confiar, otras no te sé decir, porque a veces ni siquiera da la descripción de lo que tiene. Volvamos entonces a la prevención de la diabetes, al tipo 2 y al tipo 1. Primero ya hablamos de los niños, de cuándo deben de ser atendidos, ya María Luisa ha hablado de los síntomas y que llegan a su consultorio un promedio de un 3 por cada 100 niños y dan resultados de diabetes. ¿Cuál es el seguimiento que se le da y si esos niños pueden recuperar de nuevo la normalidad? El seguimiento va a depender de lo que encontremos, de si tiene reserva o no, que eso se hace con el monitor continuo, se le da un plan para un niño de esa edad. Por ejemplo, hay mamás que me dicen, es que no sé qué merienda le vamos a poner, entonces utilizamos galletas recomendadas, frutas, nueces, yogur, sandwichitos, o sea, se le crea una comida equilibrada a estas personas. ¿Tú le pones también el aparatito, se le pone a los niños? Sí, ¿Cómo está aprobado a partir de los 2 años. Yo creo que tenemos una gráfica, es un aparatito que se introduce. Tiene un sensor. Tiene un sensor. El sensor es un monofilamento, no es una aguja, va debajo de la piel, en la parte ¿verdad? posterior de los brazos, Sí. se inserta con un insertador, se retira y dentro queda un filamento que tiene una enzima que cuando hace contacto con la sangre traduce lo que ella recibe en miligramos por decilitro y me lo expresa en un lector, que es ese aparatito que está ahí. Ese lector se escanea y cada vez que te escanea te está dando un número. Y no solo el número, sino una tendencia, que es la flechita. La flechita me habla de la velocidad y la dirección con la que se mueve mi glucemia. Y eso es demasiado importante. En momentos donde vamos a tomar una decisión, por ejemplo, manejar, dar clases. O sea, que también te dice cómo reacciona a la acción que tú vas a hacer. Es correcto. Porque dice que el cerebro también tiene que ver. Sí. Porque si te pones más nervioso, si estás tenso, si estás descansado, Todo en la noche, eso, cómo se comporta. Todo eso sube el azúcar. Hay más de 42 razones por la que los niveles de azúcar se elevan. Entonces, eso de que las emociones te lo elevan de forma transitoria en una persona sin diabetes, que aún le quede reserva de insulina. Exacto. Pero si yo tengo diabetes y no lo sé, y me hacen una glucosa después de un alimento y me da 223, lo confirmo la segunda vez y me da 216. Tengo diabetes 2. Sí. No es porque comí, porque sí voy a comer, porque las personas necesitan la comida como combustible. Si yo como y mi nivel sube, es que tengo una deficiencia de insulina. Ya sea que yo la tenga que administrar o utilizar la que tiene mi cuerpo. Pero nunca se hace el análisis después de comida, siempre. Sí. Pocas veces se hace, pero la forma correcta es el después de comida, le llamamos postprandial. Sí. La primera glucemia que se altera es la postprandial. O sea, que una persona que se hace todos los días en ayuna y da normal en rango, ¿puede rango tener normal, diabetes? Claro que sí. Porque no sabemos su noche ni su día. Hay información que se pierde. Y para eso es que viene el monitor continuo de la glucosa, darme visibilidad de mis 24 horas y poder tomar una conducta informada. Y sí, la primera que se altera es la postprandial. Tengo pacientes y está en las estadísticas, está. Pacientes en ayunas normales, menos de 100 sin diabetes y menos de 120
con diabetes y después de comer alterada, que es la primera que se altera, y como no todos los médicos la buscan, por eso hay tanta diabetes no Y diagnosticada. esta que se hace, ¿cómo es que se llama? La curva. La curva. No, pero no la curva que se hace cada tantas horas, sino la que te hace y te cubre, ¿cómo es que se llama ese análisis? La que te cubre La hemoglobina glucosilada. Esa, La esa hemoglobina no te dice- glucosilada es un indicador para decirnos del pasado del Exacto, paciente. del pasado Me da un reciente. promedio de sus últimos 3 meses. Exacto. Esto tiene su sesgo, porque si tengo alteración de hemoglobina, me da alterado. Si estoy enfermo renal, me está alterado. Si estoy embarazada, me da alterado. O sea, que teniendo una hemoglobina en rango, puedo estar descontrolado de También. diabetes. Y ese es el mensaje. ¿Y quién me da el día a día? El monitor continuo de la glucosa. El monitor. ¿Para quién está recomendado el monitor continuo? ¿Para el que tiene síntomas como los que dijiste? ¿Para el que tiene obesidad o para el que ya tiene la diabetes diagnosticada? Todas las anteriores. Para el obeso, el prediabético, el diabético, el atleta que simplemente quiere ver cómo su ejercicio le impacta, el que solamente quiere ver cómo sus alimentos que le gustan le impactan, hasta para poner una dieta adecuada genéticamente, se utiliza el monitor continuo de la glucosa a todo el mundo. Para ver qué te queda de reserva de insulina, para ver qué debes comer y diseñarte un buen plan alimenticio, ver cómo reacciona el cuerpo a esa ingesta. Entonces yo te pregunto, ¿cómo responde nuestro cuerpo a los alimentos? Si yo, por ejemplo, vengo a grabar este programa, como me pasa muchas veces, después me voy a mi otro trabajo, son las 4 de la tarde y no he comido. Y me como porque ya tengo mucha hambre, unas galletitas dulces y un café. ¿Eso me va a hacer daño? No es que te va a hacer daño, porque realmente tu cerebro cuando tiene muchas horas sin comer va a pedir dulce y grasa. Te lo pide. O sea, nadie piensa en lechuga cuando tiene mucha hambre. Por eso la recomendación de tener horarios pautados para las comidas principales. No es que te haga daño. En ese momento tú vas a consumir reservas de insulina, que yo no sé qué es. Por no haber comido. No, por comerte ese alimento. Claro, ese alimento. Claro. El no haber comido igual, si tú no comes, tu hígado va a producir energía como glucosa. Sí. O sea, que hay personas que te lo dicen, los que viven con diabetes te dicen, yo no he comido nada y mis niveles de glucemia están en 200. Sí. Es que es un equilibrio que se pierde cuando tienes la condición de salud. Entonces, no es ni siquiera que como o no como. Hay mamás que cuando ellos tienen el diagnóstico le quitan los alimentos básicos, legumbres, cereales, y lo ponen a guineíto con pollo o a trigo. El trigo y el arroz son familia. O sea, el que deja de comer arroz para comer trigo está haciendo algo muy similar. Sí, muy similar. Entonces, por eso es que insisto en la educación nutricional en todos los niveles, formal en una escuela, en los colegios, en las universidades, y si no, todos deben tener alguna vez en su vida una evaluación con un nutricionista para darle su diagnóstico. Diferencia entre arroz integral y pasta integral y no integral. La diferencia es la fibra. Lo integral tiene fibra añadida. ¿Y qué hace la fibra? Ralentiza la absorción del almidón, aparte de que te sacia. Se supone que de comida integral tú comas menos cantidad. Yo, de hecho, lo probé una vez, es un chofán con arroz integral, y dije, ven acá, ¿por qué yo no tengo hambre a las 7 de la noche, que habitualmente me da hambre? Claro, y tiene porque sentido. ralentiza. Entonces, tú, al ralentizar la absorción, el pico es menor y tu liberación de insulina es menor. Cada vez que liberas mucha insulina, te da mucha hambre. Por eso el que come industrializado, jugo, refresco, galletitas, donuts, vive con hambre. Sí. Vive con hambre. Y es difícil estar todo el tiempo con hambre. Sí, sí, además de que no hay tiempo para estar comiendo cada rato. Es correcto. Daños del diabético. Ya hablaste de ojos, riñón y pies. ¿Cuándo pasa esto? Generalmente personas mayores, personas que tienen una diabetes muy alta, incluso personas que han sido gordas y ya no lo son por regímenes o porque se hicieron una bariátrica. ¿Cuáles las consecuencias? Mónica, la verdad es que la diabetes descontrolada es la que da problema. La que está en controles en rangos normales, el cuerpo vive como si no tuviera diabetes. O sea que todos debemos apostar a vivir libre de enfermedad con el diagnóstico. Sí. Por eso se dice que es una condición, porque es una condición que se controla. Entonces, el daño está desde la cabeza hasta los pies. No hay un órgano que no se lastime con una diabetes descontrolada. O sea, el cerebro, infartos, el corazón con infartos, el riñón, los pulmones, tu piel, tu intestino. Son esas personas que se llenan rápido, que tienen muchos gases, muchos síntomas. O sea, que no hay un órgano que se libre de un descontrol. Y se ve en todas las edades. Sí. Sobre todo cuando tienes diabetes de larga data, de más de 5 a 10 años. Cuando hablas de insulino dependiente o versus la administración oral, ¿cuáles son, en qué casos, cuál es
¿Qué es lo que te da ese reflejo de que ya soy insulino dependiente o puedo estar todavía con pastillas? Que tengas reserva. Que tengas reserva. Si tienes reserva, puedes estar en terapia oral. Si no tienes reserva, vas en terapia inyectada, que no solo es insulina, hay otras terapias inyectadas que personas le llaman insulina, que se usan semanal, hay unas que van diario. Va a depender del caso, pero que tú no tengas reserva hace que tengas que utilizar la hormona sí o sí eventualmente. ¿Y cuántas veces al día? La que el paciente requiera. ¿Y pastillas? ¿Qué es la pastilla? Las pastillas son antidiabéticos orales, o sea, trabajan en el hígado para que el hígado no produzca azúcar, trabajan en el riñón para que el riñón elimine el exceso de azúcar, trabajan a nivel central para que se te sacie el hambre, o sea, no es que van hay muchas que van al páncreas y le dicen páncreas libera insulina, pero si el páncreas no tiene insulina no va a liberar nada y por eso el paciente te expresa, estas pastillas no me están haciendo nada. Pero entonces la pastilla, cuando ya tú eres insulino dependiente, que te inyectas la insulina, también sigues usando entonces la pastilla. Hay algunos casos, por ejemplo, las tabletas que van al riñón, que no tienen nada que ver con el páncreas, tú la puedes utilizar en adjunto, o sea, como coadyuvante de la insulina. Porque si voy al riñón y le digo, riñón, elimina glucosa, me ayuda en el tratamiento de la insulinoterapia, ayuda a que yo utilice menos dosis de insulina, teniendo un ahorro de la insulina, porque la insulina no tiene dosis máxima. El concepto de que exceso de insulina te va a podrir es mentira. La insulina se elimina por el riñón. O sea, la insulina que se puso ahora en 2 horas, 3 horas, ya no está en tu cuerpo. Eso es importante. Eso es importante. Eso es importante. Que la gente lo sepa. Y que los reproduzcan, el que está escuchando el programa, que los reproduzca. Para ver si nosotros hace daño. Definitivamente rompemos la inercia y vencemos la estadística. ¿Y no te hace daño al riñón? No, para nada, para nada. La insulina el año pasado cumplió 100 años. Las personas que vivían con diabetes antes de la insulina se morían. Ahora hace que vivan mucho. La expectativa de vida aumenta. Claro, en todo. Y qué bueno que la diabetes también. El ejercicio físico es como insulina para el cuerpo. Hacer ejercicio es parte del estilo de vida. Así como nosotros nos despertamos, nos tomamos un café, un vaso de agua, el ejercicio debe estar en nuestro plan diario y si no 5 veces de los 7 días. ¿Por qué? Porque esto hace que los canales de glucosa, o sea, que la célula tuya entre azúcar, consuma azúcar sin utilizar insulina y conserva tu reserva. Aparte de que es antidepresivo, te ayuda en la circulación, en las articulaciones, hace que se conecten tus neuronas, porque la verdad, Mónica, cada vez que hacemos una actividad física diferente, las neuronas se conectan y eso te da inteligencia y destrezas. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, cuando hablamos de ejercicio físico para influir en la diabetes y también, por ejemplo, en el corazón y demás, ¿estamos hablando de aeróbicos o podemos estar hablando de ejercicios de piso, por ejemplo, como son los stretch, el pilates y demás? Sí, ambos. De hecho, el paciente necesita de 10 a 20 minutos de aeróbico y luego ejercicios de resistencia para fortalecer el músculo. Y sí, el pilates para estiramiento, todas las anteriores. O sea que una rutina para una persona normal. 10 o 15 minutos de aeróbico sería suficiente. Sí, para luego ponerle la parte de resistencia y de estiramiento. Es correcto. O sea que tampoco es que es nada más los aeróbicos tampoco son suficientes, hay que hacer las dos cosas. Las dos cosas. Y si te fijas, Mónica, esa es la recomendación que se le da a cualquier persona que quiere vivir sana y que quiere vencer el envejecimiento. Ese anti-aging es el ejercicio. ¿Cuánto mínimo debe hacerse esos 5 días de la semana en minutos o en horas de ejercicio? Media hora mínimo. Media hora mínimo es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Mínimo, diario. Mínimo, diario. Usted lo puede hacer en su casa, no tiene que ir al gimnasio, no tiene que salir a caminar si no quiere. Desde su casa puede hacer aeróbicos y estiramientos durante media hora, 15 minutos y 15 minutos. Es correcto. Sería suficiente. Es correcto. Buen consejo, entonces nos vamos a la pausa. Espero que ya usted esté haciendo su calendario a ver de dónde va a sacar esa media hora diaria. Volvemos. María Luisa Hernández nos acompaña en este programa hablando de diabetes en ocasión del 14 de noviembre, que es el Día Internacional de la Diabetes. En todo el transcurso del programa hemos visto lo importante que es alimentarnos bien. Hay algunos problemas, a veces no tenemos tiempo, no tenemos el tiempo para preparar alimentos nutritivos de verdad. Estamos en la calle, nos comemos una hamburguesa, un wrap, un refresco, un cafecito con mucha cremora y azúcar, por ejemplo. ¿Cómo alimentarnos bien? Hablemos de nutrición y también de suplementación. Por ejemplo, comencemos por la suplementación.
Si nos alimentáramos bien, no necesitáramos suplementación. O ahora, por ejemplo, que con el COVID queremos siempre tomarnos que una vitamina C, que la vitamina D, que el zinc. ¿Cuál es la suplementación según el estilo de vida, las edades, el género, más apropiada y cuándo la necesitamos? La verdad es que los suplementos vinieron a sustituir la deficiencia de la variedad de la comida. Si nosotros todos comiéramos muy variado todos los días, eventualmente, o sea, en la teoría no lo necesitáramos. Sin embargo, según la etapa, si eres un niño, un lactante, una embarazada, un diabético, hay deficiencias porque las personas no suplen sus necesidades solo con comida. Y sí está la vitamina D, que no es solamente una vitamina, es una hormona que influye mucho en el sistema autoinmune. Está recomendada para las personas que viven con diabetes. Está el zinc, está el magnesio, que te ayuda a dormir, a tener salud intestinal, a los dolores. O sea que sí está indicada, se va a elegir según la etapa de la vida que estés viviendo y las comorbilidades. Si sufres de la presión, si sufres del colesterol. Entonces, sí son buenas. Para el colesterol, aparte ya pues de lo que te recete tu médico, ¿qué alimentos pudieras tú recomendar para que no te suba el colesterol? Vamos a decir los que tú debes evitar, que son las grasas saturadas, animal, sobre todo los embutidos y la comida frita. Por ejemplo, un huevo hervido hace bien en relación a un huevo frito para el colesterol, porque el freírlo... Si lo freímos con el aceitito que es muy saludable, ¿es igual que hervido o no? No, hervido es más recomendado. Aún sea con el spray. Sí, sí. Si tú me pones a elegir uno u otro, el hervido. Pero si te vas a comer tu huevito frito porque es el que te gusta, recordando que siempre respetamos el gusto del paciente, pues lo ponemos con el spray y como si fuera asadito, sería la parrilla. Sí, exacto. Es correcto. Asadito. El 70% del éxito de la salud en general es la comida. Recordando que la comida no solo es un combustible para nuestro cuerpo, es un evento social. Donde quiera que hay personas, hay comida. Por lo que en familia debemos elegir bien. Así como decías, si invitas a un buen amigo a la casa, elige un buen menú. El buen menú debe tener ensalada verde o a la parrilla ensalada. No tiene que ser aburrido, pónganle colores. Están los repollos, la zanahoria. Que son tan ricas. Que son tan ricas, las aceitunas, el pepino. Y tú escoges el que te gusta. Hay personas que lo enriquecen con nueces o frutas como la fresa, la piña, el mango, que antes se creía que no se podían combinar, ahora se pueden combinar. Luego tu proteína. Esa proteína va, huevo, carnes magras. El queso es rico en grasa y bajo en proteína y en carbohidratos, porque a veces nosotros comemos queso. ¿Y el de cabra? El de cabra es muy bueno. Porque es mejor, ¿verdad? Sí, tiene menos grasa por porción. Y como quiera, porciones controladas, que son 30 gramos, que son 2 cucharadas. Luego el carbohidrato. El carbohidrato es bueno. Cuando hablamos de eliminar carbohidrato, hablamos del carbohidrato industrializado. Hablamos de la galleta, de ese pan refinado, de ese pan con mantequilla, de tortillas, de fundita. Todo lo que esté en fundita no es recomendado, aunque tú veas que diga chía. Yo vi uno que decía chía y lo último que tenía era chía, tenía harina de trigo. Y hay personas que hacen alergia a las harinas de trigo, que está en todo. ¿Y cómo tú lo sabes? No solo que te da picor, te da distensión abdominal. Entonces... ¿Y cómo lo descubro? Hay una prueba que se llama Prick Test, que la hacen los inmunólogos y alergólogos. Yo se la prescribo igual a todo el paciente que tiene... Se lo hago a todo el que tiene síntomas, pero lo busco, le pregunto, te distiendes, te dan gases. Porque a veces yo fui no sabía que tenía alergia a alimentos, y cuando vine a ver tenía alergia a alimentos, tenía muchos síntomas de distensión abdominal. Y por ejemplo, entonces eliminaste ese tipo de alimentos y ya no tienes la distensión. Se me bajó al tercer día en como un 50%, y al día de hoy ya tengo como una distensión residual de un 30%, pero estoy trabajando. Te ponen terapia inmunológica con vacunas y obviamente quitar esos alimentos por un tiempo. Se llama histaminosis, la condición de salud. Hay mucha gente que tiene eso. Es reversible, esa es la ventaja. Entonces, en cuanto a nutrición... ¿Es pura alergia? Pura intolerancia, vamos a llamarle. Intolerancia. Pura intolerancia. Hay gente que le da picor, tengo amigas que le da picor, a mí me da distensión, pero es al instante. Desde que me cae, como a los 10 minutos, ya me distiendo. Es la harina. Ajá. Y ¿Pero será el gluten? No, puede ser al gluten, pero también al trigo en general. Por ejemplo, yo salía al trigo. O sea que ni siquiera el pan negro. Gluten free, exactamente, ni siquiera ese. Por ejemplo, hay personas que salen a la cebolla, yo salía al cacao, y no es que yo consumo chocolate, pero en el café me gusta un poco de cocoa, y eso me dice eso me encanta a mí también. Claro, hay personas que salen al tomate, yo salía a la sandía, o sea que también una evaluación. Entonces es una prueba, ¿cómo te haces esa prueba? Con alergenos, te lo hacen en los antebrazos, te ponen los alergenos, y a lo que tú respondas por roncha, eso te lo eliminan por un tiempo, te ponen tu vacuna para que el cuerpo lo tolere
tolere después y puedas consumirlo. Muy Por ejemplo, a mí me gusta el trigo en forma de tipiles y quipe. Yo quisiera podérmelo comer en Y algún no, momento. y definitivamente no Lo puedes. tengo suspendido hasta que el Hasta médico me nuevo- diga. hasta nuevo aviso. aviso. Eso me Wow. pasó. ¿En qué tiempo te dice el médico que tú pudieras volver a comer o no se puede volver? O no se puede, debe? de 6 meses a un año. Porque es como que el cuerpo se satura. Sí, es como que hoy no me pasa nada. Eso pasa, que te dicen, mira, yo me tomo un té y hoy no me hizo nada y aquí me dio alergia. Sí, Es por cúmulo, se satura. Ujú, eso es Hasta que importante. responde. Por Es eso dosis que- dependiente. Y por eso es que es bueno la comida variada. Sí. Entonces, esa variedad siempre debe iniciar con la ensalada. Entonces, hay comidas que tú puedes hacer que la tengan incluida, por ejemplo, una pasta, que es tan rica. Sí. La pasta debe ser con vegetales y proteína, porque ya ella es un carbohidrato. Entonces, yo diría que tomate, albahaca, hongos, espinaca, cubitos de pollo, camarones, aceite de oliva y ya tienes tu pasta completa. Y estas salsas que el dominicano le gusta tanto, esta salsa, salsear, pero eso es comida, está muy seca, te dicen. Sí, es un hábito igual. Es un hábito. Si a ti te acostumbran a comer seco, tú vas a comer seco. Y si no, salcharlo con la saliva puede ser. O estoy muy aburrida. Y si no, un poquito de aceite de oliva, que le hace bien. Para estas personas diabéticas que ya tienen problemas en los pies, en los ojos, ¿qué recomiendas? Wow. Esa evaluación con ese médico de forma regular, la disciplina de utilizar sus medicaciones, el cuidado de esos pies, que en el Hospital de la Diabetes y en todos los consultorios y todos los diabetólogos estamos capacitados para dar educación en diabetes y nutrición, porque todos somos nutricionistas. Y no solo sabemos de diabetes y todos sus órganos implicados, que va desde la cabeza hasta los pies. El paciente debe de buscar información con el facultativo, evitar llevarse de otro paciente, de otro diabético, de un vecino, porque siempre tiene la esperanza de que le digan no uses nada, pero si dejas usar tus medicamentos, te pasa factura y de forma feo. Entonces te diría que cuides tus pies, que te evalúes con el especialista, que cuides los ojos. Cuidarlo es tener los niveles de glucemia controlados. Sí. Si tú te controlas en el día a día, lo trágico del futuro no llega. Eso de que tengo diabetes y me voy a morir joven es mentira. Tengo diabetes y se me va a ir un ojo es mentira. Ahora el descontrol sí me pasa factura. ¿Cuáles son esas afecciones o enfermedades ligadas a la diabetes mal atendida? Guay, disfunción sexual, desánimo, depresión, tristeza, insomnio, trastornos en la digestión, calambre en los pies. Es muy incómodo el malestar de los pies porque se describe como pullas, como si estuviera caminando arriba de clavos, como si tuvieras hormigueo, pajaritos que te despiertan, dolores que te despiertan en la noche. O sea que la calidad de vida del paciente se hace muy miserable. Claro. Esa palabra es fea, pero es así, porque vivir con un dolor todo el tiempo no hay necesidad. No. Entonces, en los ojos es visión borrosa. Hay personas que te dicen que ven algodones. Cuando eso es así, eso es grave. Entonces, como la diabetes 2 generalmente aparece a los 40 años, se asocia con la presbicia. Pero ahora estamos viendo diabetes 2 en 35, en 30 y en niños. Sí. O sea, que todo el mundo, el llamado es a una evaluación inicial. El sueño, ¿qué papel juega el sueño? El sueño es importantísimo para la regulación y restauración de las células. Entonces, cuando una paciente está descompensada por diabetes, se levanta de noche a orinar con la intención del cuerpo de eliminar el exceso de azúcar. Entonces, tiene un sueño de poca calidad. Porque si tú despiertas de 6 a 7 veces en la noche a orinar, tú no descansaste. Estas personas que se levantan mucho a orinar por la noche, que, bueno, dicen, bueno, yo no voy a tomar agua después de las 6 de la tarde, ¿esto es saludable? Si se hidrató con sus 2 a 3 Exacto, litros en el si día, se sí. hidrató. Si se hidrató, sí. Si no, no. O sea que hay que tener pendiente que si usted va a hacer eso, hidrátese durante el día. ¿Qué cantidad de agua debemos Se tomar calcula al por día? el peso del paciente, pero generalmente oscila entre 2 y 3 litros. 2 Depende y de la 3 actividad litros. física, de la edad. Pero son como de 10 a 12 vasos Es de agua al bastante, día. Es mucho. es mucho. Es mucho. De hecho, a mí me tocan 11, porque se calcula por el peso del paciente. Y cuando yo me lo he calculado, a veces digo, diantre, me quedé corta por 2. O sea, es difícil. Es vivir hidratante, es tener un vaso de agua Habrá constantemente. que medirlo entonces. Hay que medirlo. Hay que medirlo. Sí. Pero en promedio 2 litros al día. 2 litros al Dividido día. en la cantidad de vasos que Yo pienso que tenemos que tener un termo que coja 1 litro, por ejemplo, y saber que tomarse 2 al día, porque es que si no es muy difícil llevar la cuenta. A uno se le olvida. A mí se me olvida Sí. tomar. Cuestiones que se detectan con el monitor continuo de la glucosa. Se detectan hipoglucemias nocturnas, que son los bajones de azúcar de muchas horas. A veces el paciente, cuando se hace una glucometría, dice, bajé a 54. ¿Qué sentimos cuando tiempo? tenemos esta azúcar, esta glucosa tan bajita? Hormigueo en la boca, visión borrosa, un lenguaje bizarro,
personas que no son malcriadas comienzan a ponerse malcriados. Y hay personas que pierden el alerta y no sienten nada y eso es lo más peligroso. El monitor continuo me hace evidente qué está pasando de noche, si subo, si bajo. Si es que subo 2 horas, 3 horas, o es que me paso la noche entera alto, hace evidente el impacto, el pico de glucemia que hago con cada alimento, cómo el ejercicio me impacta, si me sube o me baja. Hay ejercicios que te suben la glucosa 2 horas después para luego descender. Hay otros que son por liberación de contrarreguladoras, de adrenalina y noradrenalina, que eventualmente sacan glucosa del hígado, te va a elevar por 1 o 2 horas para luego descender. Cómo la enfermedad, momentos difíciles, la menstruación, cómo todo eso me altera mi glucosa, el monitor lo hace evidente. Por lo que los pacientes que utilizan monitores intermitentes, porque estos monitores se usan de forma del profesional y también del paciente, se recomienda mucho en estos estados donde vas de viaje, tienes exámenes, porque todo ese estrés agregado afecta a los niveles. Muy es interesante, correcto. muy interesante. O sea que es recomendado para toda persona que desee saber cómo su estilo de vida y cómo su aún genética no sea impacta. Aún no sea diabética. Es para personas con diabetes y sin diabetes. Y también para personas que van a comenzar una dieta. Es correcto. Muy interesante. Muy interesante. Es para, es verle la vida al paciente, muy interesante. En nuestro país, tú dices que tenemos un gran número creciente de diabetes por la alimentación. Tenemos por zonas en el mundo, personas donde, países, comunidades donde se desarrolle más la diabética asociada a su estilo de vida. Porque, por ejemplo, yo estaba viendo una gráfica y yo vi que en China había muchísimos diabéticos y ahí se comen muchos vegetales. Sí, lo de China yo lo leí y se debe por la talla de ellos, que es pequeña. Aparte de que sus sushi y sus arroces están procesados con vinagre y azúcar y esto hace que se consuma su reserva de insulina. Además, ellos son muchos en población y número y mientras más gente son, como que más prevalencia. Pero sobre todo en los latinoamericanos por la dieta de comida rápida y por el sedentarismo y el sobrepeso. Al final es tan fácil como mantenerte en peso. Se dice fácil, hacerlo no es tanto. ¿Tú crees que tenemos más obesidad en los últimos años? Sí, claro, sí, claro. Esos últimos 10 años, sí. Sí, por la industrialización, por ejemplo, cuando yo era niña no había comida rápida. Y por más que yo quería comer eso, yo no lo conocía. Es verdad. Así que sí, claro que sí. Es verdad. Caramba, tenemos que poner ojos, señores, en esto. Por eso, estos días así mundiales que a veces decimos, bueno, pero ¿para qué es esto? Es para recordarnos que tenemos que poner ojo en estas afecciones cuando se trate de un día que hace alusión a enfermedades, a algo, condiciones de nuestro cuerpo, a cuidarnos de la obesidad y a cuidarnos de la diabetes. Gracias a la doctora María Luisa Hernández, diabetóloga, por estar aquí. Y a ustedes, amigos, por sintonizarnos. Si puede buscar este programa, ahí está, CTXT, espacio RD. Los esperamos.